el ejercicio del gobierno en virtud de una cuestión bastante importante que no podemos perder de vista, de aquella incitación al pueblo, es decir, a la gente, al electorado, uno, o que va a votar por él, o que ya votó y entonces le está cediendo la confianza para ejercer el poder político. Por lo tanto, entonces, el discurso político está lleno de una responsabilidad y de una corresponsabilidad respecto del correcto uso del lenguaje para entender las cosas, para hacer entender las cosas, para explicar las cosas. Y ahí es en donde entonces tenemos que tratar de contribuir a que la política realmente sea este espacio en donde a través del uso de la palabra, quienes ejercen la política, quienes están inmersos en la política, persuadan, convenzan a la población, a la sociedad. Hoy por hoy, lo que vemos desafortunadamente es que cuando hablamos de discurso político, lo que nosotros más cuestionamos es que parece ser que hay un discurso político vacío. Yo los invito a pensar si realmente el discurso político es vacío o si, por ejemplo, los que estamos vacíos somos nosotros y entonces el discurso político entonces no necesariamente nosotros lo estamos asimilando. Es una cuestión que se los dejo para la reflexión, no nos da el tiempo para poder discernir en este momento si es una o si es otra, pero creo que tiene que ver una de las dos cosas, ¿no? Lo digo de esta manera porque sin duda, insisto, estamos en un momento crucial de la vida política en nuestro país, en donde no es novedad escuchar voces a favor de las instituciones políticas como en contra de las instituciones políticas. La vida social y cotidiana de la nación se encuentra sin duda en un debate sobre esto. Ok, 2, 3. Sí, ya se escucha en sala, pero se escucha muy bajito. Es decir, mientras la clase política ha sido, para la clase política ha sido un proceso de desarrollo de la vida política y democrática institucional, para una gran parte de la sociedad, las reformas, que por ejemplo en este sexenio se han denominado reformas estructurales, no han representado hasta ahora un verdadero cambio en el sentir de la vida diaria. Al menos así se expresa de cara, y no podemos perder de vista, al próximo proceso electoral, ¿no? Yo les hablaba hace rato y les decía, hoy tenemos el acceso al Internet, y el acceso al Internet es una herramienta que nos permite conocer muchas cosas y darnos cuenta de muchas cosas que están pasando. ¿Qué es lo que uno observa desafortunadamente en los próximos procesos electorales, por ejemplo? Seguramente todos ustedes tienen Facebook, tienen Twitter, tienen alguna red social. Y si no, simplemente métanse en YouTube y lo van a dar. Hoy por hoy, lo que vemos no es necesariamente, o no lo que vemos, lo que compartimos en las redes sociales no es el discurso político. No es la propuesta contrastada de un candidato frente a otro. Lo que estamos compartiendo desafortunadamente es el momento específico en donde en el uso de la palabra el candidato, la candidata se equivoca, dice una tontería, leyó mal, dio una fecha incorrecta, dijo magnesia en lugar de gimnasia, qué sé yo. Y eso lo replicamos y lo replicamos y lo replicamos, pero además le ponemos adjetivos. Fulanito de tal es un tonto. Las 50 tonterías de no sé quién. ¿Quieren que nos gobierne este? Es decir, nosotros estamos retroalimentando desafortunadamente el vacío del discurso político y no realmente el discurso político. No somos capaces de poder afrontar con responsabilidad el espacio y el momento en el que estamos. Y eso, en el discurso político, créanme, que va generando un deterioro en quien ejerce la política. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos consecuentando que el político se dedique más al marketing político que al verdadero discurso político. Hoy por hoy, ¿qué es lo que vemos atiborrado en los spots de campaña? Yo soy mejor porque este es peor. Este está más viejo que yo. Aquel está más joven que yo, pero es inexperto que yo. No me refería a eso. Me refería a
desafortunadamente, eso es lo que estamos viendo y lo estamos aceptando. No solamente lo estamos aceptando, lo estamos haciendo propio. Miren, yo escuché uno de los grandes discursos que hace muchos años no escuchaba y me pareció bastante interesante. Los invito también a que lo busquen por ahí, lo encuentren. Fueron las palabras que dirigió el ahora líder nacional del Partido Revolucionario Institucional cuando tomó posesión ante la Asamblea General del partido. Manuel Fabio dice una cosa bastante interesante. Les dice, hay que hacer política. Estamos en un momento crucial en donde tenemos que volver a hacer política y usar las redes sociales para hacer política, pero política de veras. Dice, vamos a platicar en el café, en la comida, en la escuela, entre amigos, entre profesores, entre políticos, entre nosotros. Vamos a vernos para platicar de la política. ¿Por qué? Y esa invitación me pareció de lo más interesante. ¿Por qué? Porque hoy, seguramente, y ustedes lo viven en sus casas, lo primero que nosotros encontramos es cuando vamos a una reunión de amigos o de familiares. A ver, aquí no hablemos de política ni de religión porque siempre salimos peleados. Oye, yo me acuerdo desde que tenía 16, 18 años, que ya hace algunos años de eso, esto se comentaba desde ese tiempo. No, a mí me encantaba la política. Yo siempre fui consejero estudiantil, consejero universitario, etcétera, ¿no? En la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo soy zacatecano. Y desde entonces, es decir, mi familia siempre, cuando había reunión de primos, lo primero que decían es: pero no vayas a empezar a hablar de política porque si no nos vamos a pelear. Y en realidad le tenemos un temor a hablar de la política. Y eso, desafortunadamente, a mí me da mucho gusto que hoy estén aquí hablando del discurso político. Pero hoy por hoy tenemos que fortalecer hablar de política. Fíjense nada más algo bastante peculiar. Hace 2 días el presidente anunció una reforma, pues que hoy por hoy todos deberíamos de estar comentando. Y deberíamos de estar comentando más allá de lo que, insisto, ¿qué vemos en las redes sociales? El presidente Peña Nieto y el PRI quieren acabar con la familia. En lugar de que estemos hablando realmente del tema, que aunque estemos o no de acuerdo, estemos diciendo, a ver, de entrada vamos a conocer de qué se trata la reforma, ¿no? ¿De qué habla? ¿Qué dice la reforma? Yo les hablaba al principio de mi intervención y les decía, hay una cosa que parece que no nos damos cuenta de que existe. Y es una cosa que se llama los derechos. Los derechos, pues son como los chocolates que están en el Oxxo. Ahí están. ¿Te lo quieres comer? Agárralo y cómetelo. Pues así son los derechos. ¿Quieres usarlos? ¿Quieres tenerlos? Ejércelos. Si no los quieres ejercer, pues entonces no te sirven absolutamente de nada. Pero están ahí para que a lo mejor otros los usen. ¿Para qué le servirán los derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, a un sujeto común, alguien como yo, por ejemplo? Soy servidor público, cumplo una función pública. ¿Para qué me servirá la libertad de expresión? Si lo que menos puedo hacer pues, es hablar de cualquier cosa que se me pegue la gana. Tengo que ser institucional. Si soy juez, si soy ministro, no puedo. Incluso tengo una previsión legal que me obliga a no poder adelantar juicios. Pero si soy periodista, pues lo primero que tengo que hacer es ejercer mi libertad de expresión. Ahora, no significa que yo no la pueda ejercer, que no la tenga, sí, pero entonces tengo que entender qué es la libertad de expresión para poder ejercer la libertad de expresión. La libertad de tránsito, por ejemplo, hoy por hoy la libertad de tránsito, a ver, nos ponen uno y nos circula como se les pega su gana, ¿y qué hacemos? Nada. Hay contingencia, ya no circula tampoco mañana tu carro. Hay contingencia, además el domingo. ¿Qué hacemos? Nada. Hay algunos que a lo mejor hacen, pero ¿qué nos da? Nos da flojera. Por ejemplo, pensar en, no sé, salir a la calle
pararnos enfrente de un auto que está contaminando, un metrobús, por ejemplo, que vemos que avienta cantidades inmensas de humo y que a lo mejor debería estar revisado, un camión de la basura, un taxi que no trae placas, que no trae engomados. ¿Lo hacemos? No. ¿Le exigimos a la autoridad que lo haga, que cumpla su obligación? Tampoco, nos da flojera. Hablamos de política, hablamos del hoy no circula entre nuestros amigos, o lo único que decimos es, ay, otra vez el no circula, no, hoy no, mi carro no circula, hoy. Pero ya no hablemos de política, mejor hablemos de algo más divertido. O sea, ¿qué más divertido que hablar de lo que nos está pasando? ¿Qué pasa con los derechos y las libertades de las personas homosexuales, por ejemplo? ¿Está bien, está mal, estamos a favor, estamos en contra? Digámoslo, debatamos. A eso están, aquí es un taller de debate público, de oratoria, de debate. Tenemos que debatir lo que pensamos. Y como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Debatan en su casa. No sé si son casados, si tienen novia, si tienen familia, papá, mamá. Platiquen en su casa de los asuntos personales y de los públicos. Háblense. Esa invitación que hacía Manlio Fabio es una invitación que hoy por hoy yo les quiero hacer hoy, para que, derivado de este taller, platiquen sobre la política. Yo les decía una cuestión bastante interesante. Les quiero compartir dos cosas. Es decir, hace rato les hablaba, ¿conocemos nuestra Constitución? Segurísimos. Completamente. ¿La ha leído la Constitución? Toda, de principio a fin, del 1 al 136, sus 17 antecesores originales y todos los demás que se han venido, ¿sí? Todos. Muy bien, me parece interesante. Qué bueno. Eso que hizo la compañera lo tienen que hacer todos. Léanlo, es un libro fascinante. Es un collage también bastante divertido, porque hoy por hoy tenemos cualquier cosa en cualquier artículo de la Constitución, tenemos órganos constitucionales autónomos donde no deben de estar, tenemos facultades de un órgano en donde no deben de estar, etcétera, ¿no? Tenemos derechos en donde se deben de crear órganos, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un collage bastante divertido. Pero lean la Constitución. Es algo que todo ciudadano debe de conocer. Léanla, es fascinante. La Constitución tiene dos elementos fundamentales. ¿Qué es lo que la hace diversa y que la hace especial a esta Constitución? Tiene dos elementos fundamentales. Uno, y el primero, que es quizás el más conocido, es el que deriva de su proceso de origen. Es decir, la Constitución es algo que no es todo lo demás. Perdón que lo exprese de esta forma tan singular, tan simple. Quizás no todos son abogados. Pero la Constitución es eso, es aquel documento jurídico político en el cual es completamente diferente a todo lo demás que hoy existe en nuestro país. Al cúmulo de leyes, de normas, de directrices que en el ejercicio de la función pública se crean en virtud de las facultades, qué curioso, que la propia Constitución determina para que así sea. Hoy por hoy, sobre todo los que viven en la Ciudad de México, van a votar por una asamblea constituyente. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes de ustedes han seguido el debate sobre el poder constituyente? ¿Conocen las ideas del poder constituyente? Es decir, ¿qué va a hacer ese poder constituyente? Pues una cosa muy simple, y nos lo han dicho y nos lo han metido hasta en spots: crear la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué tiene de particular la Constitución de la Ciudad de México? Pues lo primero, y así de simple, pues que hoy por hoy no existe. Es curioso, pero la ciudad más grande de nuestro país no tiene una identidad escrita en un texto constitucional. Vean ustedes lo que esto significa. Pues una constitución refleja fundamentalmente esa identidad nacional. Y por eso les decía al principio de mi exposición, los invitaba a que escucharan los discursos de los presidentes de la República. ¿Por qué?
Porque fundamentalmente los presidentes de la República hablan de eso, del proceso de identidad nacional, de cómo ellos ven la nación mexicana y cómo pretenden que la nación mexicana se transforme, se vea en los próximos años de su gobierno. Y eso es a lo que nos invita cualquier político. Y desafortunadamente lo que nosotros estamos haciendo, y también se los decía, es haciendo a un lado eso que nos pretenden decir y entonces darle más importancia a la serie de tonterías que a veces son seres humanos, se equivocan. A todo mundo se le puede olvidar una fecha. También es cierto, bueno, que si vas a hablar de una fecha, pues procura tener la fecha correcta. Eso también es cierto. Cualquiera se puede equivocar al decir una palabra, una frase. Pero bueno, si estábamos hablando de que la argumentación política, el discurso político, es el uso correcto del lenguaje para explicar o entender las cosas, entonces quien está en política debe procurar tener ese uso correcto del lenguaje para explicar o hacer entender las cosas. Y nosotros tenemos también que tener cada día más esa capacidad de poder exigir que eso sea posible. En el momento en que nosotros nos paremos a un meeting, ¿cuántos de ustedes van a un meeting? 1, 2, 3, 4, bastantes. ¿Van a mítines en serio? Bueno, pues vayan más. Es decir, cuando vamos a un meeting, pues realmente la expectativa por la que uno va, pues es escuchar lo que nos van a decir. ¿Por qué? Porque creemos, fundamentalmente vamos con esa idea de, creemos que lo que vamos a escuchar ahí va a ser interesante. Hagamos que realmente sea interesante. Interpelemos a quien está utilizando la palabra y está tratando de persuadirnos para que votemos por él. Exijamos el uso correcto del lenguaje. El discurso político, creo que se nos acaba un poquito el tiempo, me hubiera encantado hablar otras 2 horas. El discurso político es tan importante y tan trascendental que del discurso político se derivan varias cosas. Y fundamentalmente la primera, les decía, cuando el presidente de la República, cualquiera que sea, el presidente de la República inicia su gobierno, les recomiendo una lectura, hay una lectura muy interesante para los que son abogados y politólogos, fundamentalmente. Es un libro de Carlos de Cao Martín que se llama La reforma constitucional desde la perspectiva del sistema de fuentes. Habla específicamente, es un libro bastante digerible. A mí me gustó mucho ese libro por una razón fundamental, porque habla de 2 cosas interesantes: el tiempo en el derecho y el derecho en el tiempo. Y cuando habla, la reforma constitucional desde la perspectiva del sistema de fuentes. Sistema de fuentes. Cuando él nos invita a reflexionar sobre el tiempo en el derecho y el derecho en el tiempo, nos habla de 2 elementos fundamentales. Bueno, el elemento fundamental es el tiempo, pero uno es el tiempo en el cual sucede el derecho, se genera el derecho, y otro, el tiempo que transcurre desde que el derecho es vigente y lo que sucede con respecto al derecho. Y es una reflexión bastante interesante. ¿Por qué? Porque el discurso político tiene esa finalidad. El discurso político tiene como finalidad influir en la vida pública, en la vida democrática, en la vida institucional de una nación. Cuando Luis Donaldo Colosio, por ejemplo, nos decía, ve un México con hambre, pues no significaba que la gente solamente se estuviera muriendo de hambre y no tuviera que comer, sino que veía, y hoy por hoy yo les digo, les pregunto, lo seguimos viendo, un México que necesita, que requiere cosas, que requiere un cambio. Y vean ustedes los discursos, los invitaba desde el principio. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra cambio en el discurso político? Todo presidente quiere un cambio. Fíjense una cosa, voy a hacer un paréntesis, les voy a contar una anécdota
que en alguna ocasión yo tuve una plática con mi abuelo y le preguntaba a mi abuelo respecto a su vida personal. Le digo, oiga abuelo, la típica pregunta al abuelo, oiga abuelo, ¿cómo le hizo para durar tantos años con mi abuela? O sea, ¿por qué tiene 60 años con mi abuela? Yo no puedo. Dígame, ¿cómo le hizo? Y la respuesta de mi abuelo fue fascinante. Me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los seres humanos, desafortunadamente pocos, estamos acostumbrados y habituados al cambio. No nos acostumbramos al cambio. Lo buscamos, pero no lo queremos. Es muy curioso, es una paradoja. Hablamos de cambio, pero no nos damos cuenta que el cambio es algo innato en nuestra personalidad, en nuestros seres humanos. O sea, los seres humanos cambiamos constantemente. Nacemos chiquitos, arrugados, feos, y cambiamos al poco tiempo. Nos sale pelo, caminamos, empezamos a correr, somos traviesos, hablamos, reímos, lloramos, jugamos. Es decir, vamos cambiando, seguimos creciendo, y todos los días hay un constante cambio en la persona. Desafortunadamente, cuando tenemos una relación personal, lo primero que queremos es que esa relación personal quede intacta, inmóvil, que nunca cambie. Y es más, lo primero que le decimos al ser amado es, nunca cambie, sigue igual. ¿De verdad? ¿Lo hacemos o no? Lo hacemos. Y desafortunadamente, imagínense ustedes, las personas cambiamos. Hoy me puede gustar ir contigo al cine. Quizás en 10 años ya me aburrió ir al cine. Hoy me pueden gustar los caballos, mañana ya no. Hoy me puede gustar el cine de autor y mañana me gusta el cine, ¿cómo se llama? El drama. No lo sé. Cambiamos, pero no nos habituamos al cambio. Queremos que siga intacto. Pues desafortunadamente con los políticos queremos que pase lo mismo. Les exigimos que hablen del cambio y todos hablan del cambio. Y les compramos el voto cuando nos invitan a que hoy el país va a cambiar. México va a cambiar. A partir de este momento México cambia. ¿Y qué pasa? ¿México cambió? Pues claro que cambió. Sí cambió. No es el mismo México. México ha cambiado un montón. Véanlos, esos videos que les invito. Miren, yo por ejemplo, yo les dije al principio, hoy estoy por cumplir 40 años. Imagínense lo que ha pasado en 30 años de mi vida. Bueno, pongámosle 25. Cuando empecé esta vida activa en la política, cuando tenía 15 años, empecé como desde los 13 en el consejo estudiantil de la secundaria, imagínense, hace 25 años. En aquella época, les voy a contar otra anécdota muy simple, porque es ilustrativa. No porque me guste hablar de mi vida personal, pero es ilustrativa, para que vean que México se ha cambiado. Yo quise, por ejemplo, tenía un anhelo fascinante de joven, entrar al ejército. Yo tenía varias fascinaciones. Una era entrar al ejército, otra era ser bailarín de ballet. ¿De verdad? Y ninguna de las dos la hice. Y la tercera era ser cocinero. Esa sí de repente la hago. No obstante, esas opciones, ninguna de las tres en mi casa era opción. Y mi padre es un tipo estudiado, es un tipo letrado, ex rector de universidad. Es decir, el tipo es, o sea, no es un tipo, o sea, que es ranchero y lo que tú quieras, de Villadecoz, Zacatecas, criado a una usanza férrea, antigua, ¿no? Machista, etcétera. Pero obviamente esas opciones no eran en mi vida, no cabían en mi vida. Por lo tanto, entonces es que terminé estudiando Derecho y terminé en este tipo de cosas, ¿no? Pero quizás si hubiera habido una apertura diferente en mi casa, o incluso si yo me hubiese atrevido más en ese momento y me hubiera atrevido a contradecir a mi padre, pude haber sido bailarín de ballet. No sé si hubiera sido bueno o no, pero por lo menos hubiera sido bailarín de ballet.
porque esa era una de mis fascinaciones. Pero insisto, a ver, mi padre no me permitió entrar al ejército por una razón fundamental, porque él vivió el movimiento del 68 y el movimiento del 77 en Zacatecas, que fue algo así como una réplica del 68 en México. Evidentemente él creció con una idea en contra del ejército. Entonces imagínate que tu hijo le diga yo quiero pertenecer al ejército, te va a decir estás loco, o sea, no, o sea, tú tienes que luchar por la sociedad, así, ese era el discurso. Hoy por hoy, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Dónde está el ejército? El ejército está en las calles. Hoy por hoy también existe repudio frente al ejército. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el ejército está cometiendo, o por lo menos está siendo señalado, no todo el ejército, algunos elementos del ejército son señalados de cometer violaciones a derechos humanos. ¿Ha cambiado México? Sí, se ha cambiado. Muchísimo. No es el mismo. No es el México autoritario que había en el 68, en el 60, en el 70. Ha cambiado. ¿Quién lo cambió? ¿Nosotros? El discurso político es el mismo, es muy parecido. Seguimos hablando y seguimos escuchando en el discurso político de lugares comunes: pobreza, marginación, falta de educación, falta de empleos, una economía deteriorada. Es decir, hay lugares comunes, pero la sociedad no es lo mismo. ¿Qué van a votar el próximo 5 de junio? La Asamblea Constituyente, los que son del Distrito Federal. Es importantísimo que voten por la Asamblea Constituyente. ¿Por qué es importantísimo? Pues para que los chilangos tengan una identidad, por lo menos escrita, no que no la tengan, que la tengan escrita. ¿Para qué? Para que la puedan defender. Yo les decía, escuchen el discurso de esta niña de 11 años, en la que nos invita a conocer nuestra identidad y a defender nuestra identidad. Nuestra Constitución es fascinante y nuestra Constitución nos dice que somos una nación pluricultural, que se origina en los pueblos indígenas, sí, pero no solamente son pueblos indígenas, tenemos una identidad, somos una identidad social, somos una unidad de personas que estamos en un territorio determinado, que tenemos las mismas condiciones, que tenemos acceso bajo las mismas condiciones al mismo tipo de derechos. Tenemos derecho a no ser discriminados. Hoy por hoy es un avance importantísimo que el presidente haya presentado una iniciativa para decir, hombre, de acuerdo con el principio de discriminación que hace muchísimos años ya está en nuestro texto constitucional, 2 personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, puedan adoptar, y además también exista la libre identidad sexogenérica, aquellas personas que determinan cambiar, no es cambiar su sexo, sino más bien cambiar su género de acuerdo con su sexo, ¿no? Es una libre identidad sexogenérica. Bueno, qué bueno, eso les va a permitir ejercer más derechos, sí, qué bueno. ¿Por qué va a ser malo? Vean la Ciudad de México cómo está llena de espacios en donde no puedes caminar. Pues para eso también va a servir la Constitución de la Ciudad de México. En el momento en que los chilangos puedan tener una identidad que exigir, en ese momento pueden muchas cosas cambiar. Bueno, pues eso es lo que ha pasado a través del discurso político en la Constitución. Vean ustedes lo que sucedió, por ejemplo, les hablaba, y ya con esto termino, para darles oportunidad de que ustedes intervengan también. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 3 sexenios? Yo les decía, no pierdan de vista 3 cosas importantes. Vicente Fox, han pasado 3 cosas importantes. Vicente Fox, cuando ingresa a la presidencia de la República, invita a un proceso de reforma del Estado. Un proceso de reforma del Estado que no llegó a buen puerto, por una razón fundamental. Es una opinión muy particular. La confrontación que el entonces presidente tuvo con el Congreso no le permitió lograr los acuerdos suficientes y necesarios para poder transitar dicho proceso de reforma del Estado. Hace 16 años que esto sucedió. Cuando entró Calderón, Calderón venía de un proceso convulso, con más confrontado,
Vicente Fox venía de un proceso completamente abierto, democrático, donde todo mundo estaba feliz con lo que había pasado. Hasta los que perdieron estaban felices de lo que había sucedido. Se generó esta idea del cambio. Calderón no. Calderón, cuando entró Calderón, había una división incluso prácticamente territorial de nuestro país. El sur frente al norte, centro y norte. Es decir, el potencial político de López Obrador estaba en el sur y el potencial político de Calderón estaba en el centro y en el norte. Y eso delimitó el comportamiento de la política nacional en el sexenio de Calderón. No obstante, ahí sucedió algo bastante interesante. En esta pluridiversidad política, el Congreso convocó a un proceso de reforma del Estado. No sé si ustedes se acuerden o alguno de ustedes se acuerde o lo tenga presente, pero incluso hasta el Congreso creó una cuestión bastante singular que se llamó la famosa Ley para la Reforma del Estado. Imagínense, una ley para la reforma del Estado, una ley que crea una comisión ejecutiva de negociación y de construcción de acuerdos, la CENCA, y que iba a ser el organismo encargado de crear iniciativas en virtud de los acuerdos políticos que luego iban a ser presentados ante el Congreso para que el Congreso los votara. Y de ahí surgieron cosas interesantes, surgieron algunas reformas que hoy por hoy parece que no, pero son de las reformas más importantes que ha pasado en nuestro país. Y que el 18 de junio de este año va a suceder algo trascendental. Es decir, ya no hay vuelta para atrás. La reforma al nuevo sistema de justicia penal surgió de ahí, de ese proceso. Empezó la discusión sobre la reforma energética, empezó la discusión sobre el sistema de justicia. Otra vez el tema de la reforma política. Ese es una constante en nuestro país. Las reformas al acceso al poder político es una constante en nuestro país. De hecho, en ese artículo yo les comenté, en algún momento yo critiqué y dije, pues es que nos hemos pasado más de 30 años creando reformas para el acceso al poder político, pero no hemos hecho reformas para el ejercicio del poder político. Cuando entra el presidente Peña, inicia otro proceso de reforma del Estado, bastante interesante, más maduro. Maduro no por el presidente, maduro por cómo fue convocado. Porque fue un proceso convocado, ojo, desde la presidencia hacia los partidos políticos. Y esto, créanme que esta parte, por mucho que sea cuestionado, tienen derecho a cuestionar quienes quieran, pero esto es algo fundamental. Porque entonces se cumple uno de los grandes presupuestos que hoy por hoy están en nuestro texto constitucional. Y ese gran presupuesto es el que está en el artículo 41 constitucional, donde habla que los partidos políticos tienen una función específica: hacer posible la participación de los ciudadanos en la vida democrática de nuestro país, de acuerdo con sus ideales, principios que estos postulen, ¿no? Y esto fue realmente lo que pasó. Los partidos políticos firmaron un pacto, el famoso Pacto por México, y ese Pacto por México generó documentos políticos que además fueron presentados ante el Congreso y el Congreso deliberó sobre ellos. Y con eso se construyeron un sinfín de reformas. Insisto, en el discurso político ustedes van a encontrar esto que sucedió en los 6 años. Escuchen los discursos de los 3 presidentes. El discurso de apertura, el de su toma de posesión, pueden escuchar todos los demás que quieran, pero en esos 3, los presidentes nos dijeron a nosotros: hoy empieza un cambio y voy a presentar estas reformas, voy a hacer esto. Nuestra obligación como ciudadanos es vigilar que lo dicho en el discurso político tenga una consecuencia en el ejercicio público y tenga una consecuencia jurídica. Esa es nuestra obligación. Y por eso es importante el discurso político. Por eso el discurso político tiene que estar consistente, tiene que tener contenido, tiene que tener elementos argumentativos que expliquen
la realidad, que expliquen lo que se quiere hacer, que contenga elementos para poder evaluar el ejercicio de lo público. Hoy por hoy estamos llamados a escuchar el discurso político, a cuestionar el discurso político, pero el discurso político completo. Exijamos que haya discurso político, que haya debate político. Si nosotros no somos capaces de debatir sobre asuntos tan simples como son, por ejemplo, en una pareja, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. No, en serio, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Bueno, vamos al sushi. No me gusta el sushi. ¿Qué quieres comer? Si no somos capaces de confrontar ideas respecto de una simple comida, difícilmente vamos a ser capaces de cuestionar ideas que pretenden transformar un país. El discurso político debe de estar cargado de una argumentación que pretenda, uno, conocer el status quo. Ojo, esto es importantísimo. El discurso político no puede ser inconstitucional. El discurso político tiene que tener una base constitucional. Por eso es importante la Constitución de la Ciudad de México. Porque el discurso político tiene que ser fiel a la identidad nacional mostrada en el texto constitucional. El discurso político tiene que tener también una idea de construcción, de consolidación del Estado constitucional y democrático de derecho establecido en el texto constitucional. No puede ser de otra manera. Si es de otra manera, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es alertar o alertarnos para evitar que eso suceda. Pensemos, por ejemplo, en el discurso político de Donald Trump, por ejemplo. Pensemos en el discurso político de cualquier candidato que ustedes quieran, díganme el que quieran. ¿Realmente queremos seguir escuchando el discurso político de el PRI es un peligro para la nación? Andrés Manuel es un peligro para la nación. El PAN es un peligro para la nación. Estos son los buenos y nosotros somos los malos. Al revés, esos son los malos, nosotros somos los buenos. ¿Eso queremos? Eso no es discurso. Eso no es discurso político. Yo les dejo estas ideas, espero hayan sido útiles, con una finalidad específica. Cuestionen. Sí, es muy importante cuestionar, pero es más importante cuestionarse a sí mismo sobre cómo estamos cuestionando. Y eso es la base del discurso político. El discurso político tiene que ser también sensorial, tiene que ser sensitivo, tiene que ser pasional. Indiscutiblemente, el discurso político tiene que contemplar ese estatus político, jurídico que existe en nuestro país. Fuera de ello, lo demás no es discurso político. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rivera. Y ahora, si me lo permites, pues vamos a darle la palabra a algunas intervenciones de viva voz. A ver, primera mano levantada allá a la izquierda, 2, 3, 4. Ok, a ver, vamos. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Mendoza. Rogaría que... ok. Aquí hay otro. Rogaría que mantuviéramos silencio para poder escuchar las preguntas de nuestros compañeros. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Mendoza de la Ciudad de México. Mi pregunta va enfocada en el sentido de que Robert Alexy nos menciona que hay un discurso general práctico y un discurso particular. ¿Qué quiere decir esto? Que
En algún momento de que se emite un discurso se requiere de que exista un lenguaje común para todos. Y el gran problema que tenemos en nuestro país, como usted ya lo ha identificado, es la multiculturalidad. Y esto lo podemos basar simplemente con la cuestión de las elecciones de las mujeres, esta cuestión de los derechos con respecto de equidad de género. Pero aquí la pregunta sería enfocada en cómo nosotros como oradores mencionamos un discurso sin afectar los intereses. Porque no es lo mismo decir un discurso, por ejemplo, en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, que ir a un municipio donde realmente se tiene muy arraigados sus usos y costumbres y te pueden contraargumentar que esa es parte de su identidad y por lo tanto tú no puedes ir en contra de ellos. Entonces, ¿qué sería prudente o cómo manejaremos este tipo de discursos sin afectar los intereses de otras personas? Gracias. Insisto, yo comentaba sobre algo que no podemos soslayar. A ver, el discurso político sí tiene que ser, quizás a lo mejor soy muy abogado, pero voy a ponerlo en otras palabras. Cuando yo decía que el discurso político tiene que ser constitucional, es porque hoy por hoy nuestra nación en la Constitución tiene precisamente esos elementos. Uno, democrático. Dos, tiene que respetar los derechos de las personas, tiene que reconocer esa pluricultural y esa diversidad. Y fundamentalmente, es decir, cuando tú hablas de cómo no afectar esos intereses, es que no es que afectes, es que tienes que ser conscientes de tu realidad. Tienes que ser consciente de que cuando vas a dirigir un discurso, ese discurso tiene que tener una idea de acción, tiene que provocar que se generen cosas. Y ese generar cosas tiene que estar dentro de ese marco de respeto pleno a la identidad nacional. Y si la Constitución te dice que la identidad nacional es pluricultural y que tienes que reconocer los derechos de las personas, de los pueblos indígenas, etcétera, es como decir, el ejemplo que les puse, hoy por hoy, imagínense un discurso solo con el ánimo de ilustrar. Imagínense un discurso, el día de hoy, ya no la semana anterior, el día de hoy, un discurso que defienda a ultranza los valores de la familia, única y exclusivamente la familia procreada por un hombre y una mujer, hoy por hoy, no es solamente un discurso discriminatorio, sino es un discurso vacío y fuera de la realidad. Si tú vas a una comunidad indígena y en esa comunidad indígena hablas de la posibilidad de que el Estado obligue a una comunidad a adoptar determinadas reglas de comportamiento para la elección y la determinación de sus autoridades, para la intervención de la resolución de los conflictos en esa comunidad, hoy por hoy, ese discurso va en contra de los principios constitucionales, de los principios de la democracia, del ejercicio pleno de los derechos, del no reconocimiento de la identidad. Entonces, finalmente la respuesta la tienes tú mismo. ¿Cómo construir un discurso? Ahora, ¿cómo construir un discurso para una comunidad específica? Bueno, tienes la obligación de conocer esa comunidad. Los políticos, cuando hacen campañas, cuando andan en territorio, están haciendo eso, conociendo la comunidad. Y pueden equivocarse, sí, la gran mayoría se equivocan. Lo que no es permisible es que, no obstante darse cuenta de que se equivocaron, no cambien el discurso para efecto de mejorar e incluir en el reconocimiento de esa identidad, de esa multiculturalidad, lo que está sucediendo en una comunidad específica. Y ahí es donde se da la riqueza del discurso político. El discurso político sí, solo sí, prevalece cuando el discurso político es capaz de reconocer eso, de reconocer la sociedad, la diversidad. Yo les invitaba a leer, a escucharlos, no solamente a leerlos, a escuchar los discursos de 50 personas. Bueno, si ustedes quieren, es más, hay un discurso cómico,
muy singular de una película que se llama Su Excelencia, que es de Mario Moreno, Cantinflas. Escuchen el discurso que se avienta para fijar la posición en el organismo de Naciones Unidas respecto de la República de los Cocos. Es fascinante. Y habla precisamente de esto, porque dice, ustedes los colorados, si no mal recuerdo, dice, ustedes los colorados, no me gusta, no puedo votar por ustedes porque sus procedimientos son contrarios al reconocimiento de la diversidad de los pueblos. No quieran imponer por la fuerza sus principios, por muy democráticos y valiosos que puedan ser. Cuando un pueblo no asume su propia realidad y no se convence de ese cambio, no tienes por qué imponerlo. Y es lo que ha sucedido hoy por hoy con muchos líderes nacionales. Hitler impuso por la fuerza y muchos otros han impuesto por la fuerza. En México se impusieron regímenes por la fuerza. Hoy por hoy la lucha que tenemos, yo les decía al principio, quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Sí, ¿por qué? Por una razón muy simple. En México pasa algo muy singular. No hemos dejado la revolución atrás, ¿eh? Nuestra revolución está tan vigente que hoy por hoy nos jactamos de querer derrocar al que gobierna. Votamos por él, pero pasan 2 meses y ya queremos derrocarlo. Ya queremos que haya revocación de mandato para sacarlo. Ya estamos pensando en sacarlo. Entonces, creo la respuesta la tienes tú mismo, perdón. Es decir, hay que construir un discurso que atienda fundamentalmente al reconocimiento de la identidad, del status quo del país en el que estamos. El discurso político tiene que atender esa realidad del país en el que está. El discurso político tiene que ser incluyente y tiene que reconocer esa diversidad. A ver, ahí por favor, es que casi no los alcanzo a ver, pero sí, esa parte. Hola, muy buenos días. Me llamo Jordán Polanco, soy estudiante de la Universidad La Salle Cancún y me llama la atención el comentario que usted hace, en este caso referente al concurso, cuando usted menciona en este caso que defender cabalmente y hacer un discurso que únicamente enaltezca el matrimonio entre un hombre y una mujer no solamente es discriminatorio, sino que también está fuera de la realidad. Estoy completamente de acuerdo, es una cuestión que ideológicamente tiene que cambiar. La cuestión aquí es, ¿qué haces cuando, solo por citar este ejemplo, tienes que debatir un tema que está completamente contrario y es opuesto a tus ideales personales y a tus creencias? Porque si, por ejemplo, yo estoy completamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y en el concurso me corresponde defenderlo, ¿qué puedo hacer tratando de ser objetivo para poder defender un tema que está fuera de contexto y fuera de la realidad social? Yo creo que esa es la parte más compleja y a la vez la parte más simple a la cual todos estamos llevados a hacer. Mira, me explico. Indiscutible, yo hablaba hace rato y hacía referencia a este tema, a esta invitación de García Márquez, perdón. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, ¿ok? ¿Por qué dejo esto? Porque esto es importante. Una persona, sin duda alguna, no puede ser objetiva. Yo soy de los que creo eso. El principio de objetividad nos ha hecho mucho daño. El principio de subjetividad es el que debe prevalecer. Es decir, uno tiene que ser fiel a sus ideales. Uno tiene que defender su posición. Uno tiene que crear sus argumentos en razón de lo que cree. Ojo, pero para poder creer en esos argumentos, tiene que suceder algo indiscutible. Tienes que ponerte a pensar. Y pensar es la capacidad de discernir. Discernir entre una cosa y otra. He ahí en donde se da este elemento que hoy hemos juridicializado de la objetividad. Es decir, es como el juego de ajedrez. Antes de mover
cualquier pieza en el juego de ajedrez, no sé si has jugado ajedrez o cualquiera de ustedes haya jugado ajedrez, seguramente todos lo conocen, antes de mover una pieza, incluso pensar siquiera en mover una pieza, antes de tocar la pieza, lo más importante en el juego de ajedrez es saber las consecuencias, salud, que genera ese movimiento. Entonces eso te obliga a pensar, a reflexionar, a contrastar y ponerte, como comúnmente se dice, en los zapatos del otro. Entonces eso es lo que lo hace completamente simple, eso es lo que lo hace completamente sencillo. En un concurso defender una idea en la que tú no crees, perfecto, defiéndelo desde la perspectiva diferente a la que tú crees. Y eso te va a dar el elemento de objetividad. Eso es lo que hace un juez. Eso es lo que hace un juez. Yo no me imagino, y también en algún momento hice un articulillo ahí bastante interesante, fue hace, no creo qué año fue, creo que fue en el 2006, 2007, cuando se dio una sentencia de la Corte bastante interesante sobre el tema del aborto. Y yo lo que decía, en aquel momento, fíjense el momento importante que estaba pasando en nuestro país en esos dos momentos. Por un lado, la Corte estaba deliberando respecto de la vida desde la concepción y el ejercicio del derecho de una persona, la madre, de poder decidir sobre el aborto o no de su feto. Y en ese mismo momento se estaba debatiendo en el Congreso de la Unión la famosa participación ciudadana de, ¿cómo se llama?, el referéndum y el plebiscito. Había un proceso, fue en el 2008, 2009, se estaba debatiendo el proceso de reforma política en la Cámara de Diputados. Y entonces, es decir, en ese momento yo lo que decía es, los jueces tomaron una definición. Y vean ustedes los votos razonados de los jueces, de los ministros de la Corte, y los votos razonados de los ministros que votaron en contra del proyecto, hacían un razonamiento fundamental sobre esto que tú estás cuestionando. Yo creo en esto, yo creo en la vida a partir de y defiendo los postulados, pero en el reconocimiento del derecho y en el reconocimiento de la democracia también reconozco que existe el derecho y hay una confrontación entre el derecho de una persona a decidir libremente sobre su persona y la confrontación sobre la vida de otra persona que hoy por hoy no puede ejercer por sí mismo su propio derecho. Y entonces ahí tienes la respuesta. Es decir, en el momento en que tú te pones del otro lado, inmediatamente tienes posibilidades de poder crear un argumento frente a ti mismo. Vamos a dar paso a la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Aquí al frente, por favor. Muy breve, muy concreta, si fueras tan amable. Buenos días. Gracias. La pregunta simplemente es, desde la perspectiva y desde los comentarios que ha realizado, ¿cuál sería su opinión acerca del discurso de Donald Trump, en el sentido de que a veces los discursos políticos en México no repercuten a nivel internacional? Sin embargo, hablando del Estado de Estados Unidos, tienen una repercusión internacional los discursos que ahí se pronuncian. ¿Cuál sería su opinión acerca del discurso de Donald Trump? Dos consideraciones. Estoy en contra de su discurso, estoy en contra de Donald Trump, porque pretende confrontar a dos naciones que hoy por hoy están hermanadas a través de diversos convenios internacionales. Hoy por hoy, el discurso de Donald Trump no es un discurso de alguien que esté loco, no es un discurso de alguien que no tenga idea de lo que está haciendo, tiene plena idea de lo que está diciendo. Y hoy por hoy me parece que escuchar el discurso de Donald Trump nos obliga a reflexionar acerca de lo que hoy por hoy como nación estamos haciendo y hoy por hoy cómo somos una nación interrelacionada con otras naciones y que estamos obligados a defender los derechos, las libertades, la multiculturalidad, la multinacionalidad y la interrelación entre diversas naciones. Entonces, me parece que frente a Donald Trump no se puede estar a favor. Muchísimas gracias. Pues quiero ofrecerle un gran aplauso de parte de todos ustedes al doctor Publio Rivera Rivas.
Y con esto agradecerle su participación, un reconocimiento que nos... Muchísimas gracias, muy amable.